Pensamiento del día, sábado 7 de septiembre. Actuar como madre o padre de los que encontramos. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Esta palabra está tomada de uno de los libros del Antiguo Testamento y enseña un tema muy querido por toda la tradición sapiensal bíblica. Dios es misericordioso con los pecadores y nosotros debemos imitar su modo de actuar. El Señor perdona todas nuestras culpas porque es compasivo y misericordioso. Pasa por alto nuestros pecados, los olvida volviéndoles la espalda. Pues conociendo nuestra pequeñez y miseria, multiplica el perdón. Dios perdona porque, como cualquier padre y cualquier madre, quiere a sus hijos y por eso los disculpa siempre, cubre sus errores, les da confianza y los alienta sin cansarse nunca. Y puesto que Dios es Padre, a Él no le basta con amar y perdonar a sus hijos. Su gran deseo es que se traten como hermanos, que estén de acuerdo, que se quieran, que se amen. La fraternidad universal, este es el gran proyecto de Dios sobre la humanidad. Hay quien piensa que el perdón es una debilidad. No, es la expresión de una valentía extrema. Es amor verdadero, el más auténtico, porque es el más desinteresado. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?, dice Jesús. También los pecadores obran así. Amen a sus enemigos. También a nosotros se nos pide, aprendiendo de Él, que tengamos un amor de Padre, un amor de misericordia con todos aquellos con quienes nos encontremos durante el día, especialmente con los que se equivocan. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 2002. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.